Dios les bendiga, mis amados. Me gozo de verles en este precioso día que nos ha regalado nuestro Dios. Son más que bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Amén. Me gozo de ver a Jorge. También, Jorge, quiero decirte que la lucha no va a ser fácil, pero recuerda algo: solamente los valientes arrebatan el reino de Dios. Amén. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, dice la palabra, sino contra gobernadores de las tinieblas que se oponen todos los días para que tú llegues a la iglesia, para que tú busques a Dios. Tratan de nublarte la vista, pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, nos amó. Y le voy a invitar en esta ocasión que abra su Biblia, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 11. Vamos a estar considerando los versículos 6, 7 y 8. El título de este mensaje es muy importante. Se titula, nomás que está en lugar de la J, tiene que ser una D. Desechado por sus hermanos, pero escogido por Dios. Estamos hablando de Jefté. ¿Ha oído hablar de Jefté? Alabado sea el Señor para siempre. Jueces capítulo 11, una historia maravillosa. Versículos 6, 7 y 8 dice la palabra del Señor. Oh, me señala con un amén cuando lo tengan todos. Amén. Honrando al Padre y al Hijo en la comunión del Espíritu Santo, reza la palabra del Señor de la siguiente manera. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Padre, en este momento, Señor, te doy toda la honra, la gloria y la alabanza. Honra tu palabra, Señor, que va a ser predicada, que tu Espíritu Santo nos ministre de una manera especial, Señor. Te pido que llene los corazones con esta palabra poderosa. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, nosotros muchas veces actuamos erráticamente pensando que estamos haciendo lo correcto. Porque Dios no piensa como nosotros. Mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Nosotros muchas veces desechamos lo bueno y abrazamos lo malo. Muchas veces lo malo lo llamamos bueno y lo bueno lo llamamos malo. Quisiera hablar un poquito acerca de la condición de Israel en ese momento, en el cual leímos la Escritura. Israel se había apartado de Dios, vivía una vida desordenada totalmente en adoración a ídolos. Y dice el libro de los Jueces que Israel hacía lo que bien le parecía. La agenda de Dios no estaba al frente del pueblo, aunque Josué les había hablado y les había dicho que no se apartara ese libro de la ley
ni de día ni de noche, sino que meditaran en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos da dirección, nos da vida, es lámpara a nuestro camino, y el que le presta atención a Dios es sabio. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Israel no había seguido los caminos del Señor y vivía una vida desordenada. Y cada vez que Israel se alejaba de Dios, los enemigos tomaban posesión de Israel, los explotaban, los empobrecían, les quitaban lo que tenían y hacían lo que les daba gana con el pueblo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo te debilita. El pecado, te debilita. El pecado te quita las fuerzas. El pecado te hace presa fácil del enemigo. No puedes pelear. Por eso Pablo le dijo a los corintios, por allá en 1 Corintios 11, esa es la razón que muchos de ustedes están debilitados y enfermos entre vosotros. Porque los corintios también llegó un momento que hacían lo que les daba su gana. Israel había abandonado a Dios y llegó el momento en que Dios dijo, no voy a hacer nada más por Israel. Pero Israel se humilló tremendamente. Miren lo que dice en el capítulo 10, versículo 13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. No voy a hacer nada por ustedes. Clamen a sus dioses, a esos que les ofrecen ustedes sacrificio todos los días, a esos que dedican su tiempo todos los días. Clamen a ellos. ¿Para qué me buscan a mí? Bendito el Señor. Pero ¿sabes una cosa, hermanos? Si tú lees más adelante el versículo 15, este pueblo se humilló, le pidió perdón a Dios. Y sabes, amado hermano, David dijo por allá en el Salmo 51, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios había dicho que no, pero cuando miró el pueblo arrepentido, Dios actuó. Eso es lo que mueve la mano de Dios. Cuando tú reconoces que le has fallado a Dios, cuando tú reconoces que depende de Dios, cuando tú reconoces que sin Dios no eres ni somos nada, que Dios es el que gana las batallas. Necesitamos a Dios como necesitamos el aire. Necesitamos a Dios más que como necesitamos el alimento. Necesitamos a Dios más que lo que necesitamos el trabajo, porque Dios es el que nos da el trabajo y nos da las fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. Entonces, la condición de Israel era caótica, era triste, era degradante, era un infierno lo que estaba viviendo Israel en ese momento. Pero ¿qué había pasado, hermanos? Alabado sea el nombre del Señor. Vemos ahora la condición de Jefté. ¿Quién era Jefté? Oh, bendito el nombre del Señor. Capítulo 11, versículo 1. Jefté de Galaad era esforzado, valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. ¡Qué tremendo! Jefté era valeroso, era un hombre importante, pero había un requisito que no llenaba Jefté. No era hijo del matrimonio, era hijo de una ramera. Era hijo de fornicación. Por lo tanto,
cuando la esposa de Jefté, de Galaad, el padre de Jefté, tiene hijos con su esposa original. Ella da a luz, esos hijos crecen. Cuando esos hijos crecen, ellos se dan cuenta que Jefté no es hijo de su madre. Por lo tanto, ellos, aprovechando la ley del Señor que le había dado a través de Moisés al pueblo de Israel, por allá en Deuteronomio capítulo 23, versículo 2, no entrará en la congregación de Israel ningún bastardo. Aprovechando la ley, ellos le dijeron a Jefté: ¿sabes? Tú no cabes aquí ni vas a heredar con nosotros, porque todo lo que tiene nuestro padre es para nosotros. Por lo tanto, tienes que abandonar la casa y tienes que irte a ver dónde te vas. Jefté, me imagino que sale con su rostro cabizbajo, sale de su casa destruido emocionalmente, sin nada, sin herencia, sin amigos y sin nada. Qué triste cuando nosotros, hermanos, y preste mucha atención a lo que le voy a decir. Preste mucha atención y abra el oído, que el Espíritu Santo va a hablar a su corazón. Qué triste cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios para herir a otros o destruir a otros. Cuando usamos la palabra malintencionada. ¿Sabe que la Biblia sí decía y dice eso? Pero hay que entender la palabra bastardo. Porque bastardo no se refiere necesariamente a un hijo que no nació en el matrimonio. Bastardo es todo aquel que no se deja disciplinar por Dios. Porque él, al que toma por hijo, lo corrige. ¿Cierto o no es cierto? Y dice que si somos hijos, seremos disciplinados por él. Pero si no nos dejamos disciplinar por él, entonces, aunque seamos de la tribu que seamos, somos bastardos para Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y por lo tanto, le damos mal uso a la palabra del Señor, muchas veces inducidos por nuestra avaricia, muchas veces por nuestras malas intenciones. Usamos la palabra del Señor y muchas veces se nos olvida que la palabra de Dios, entre muchas cosas y virtudes, la palabra de Dios es pan para el alma, es medicina para nuestros huesos, es limpieza para nuestro espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! ¿Estaba mal lo que estaban haciendo? No estaba mal porque estaba escrito, pero mala era la intención porque ellos no querían compartir y la envidia los llevó a despojarse de aquel hermano mayor que era valeroso, pero había un problema en su currículo, que era hijo de una ramera, por lo cual él nunca había pedido nacer de una ramera. ¿Qué es lo que pasa? Es desechado. Él se va a la tierra de Tabot. Versículo 2. Pero la mujer de Galaad dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté
diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Versículo 3. Huyó Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Mire lo que dice la versión esta, la versión Las Américas. Versículo 3 dice: Jefté huyó de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Qué tremendo. Yo meditaba en esta palabra porque el significado de los pueblos aún tiene que ver mucho. Por ejemplo, usted ha escuchado muchos sermones y predicaciones acerca del hijo, del nieto de Saúl, que vivía en un barrio que se llamaba Lodebar. Y usted busca el significado de Lodebar: tierra de nadie, tierra de árida, tierra de sin esperanza. Pero, ¿sabe, mis amados hermanos? Yo busqué el significado de esta región, del nombre de esta ciudad, y me dio el significado lo contrario, que significa esta palabra en hebreo, significa lo mejor o mejor. Y yo meditaba en esto. Y yo pensaba, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros despreciamos lo mejor y dejamos a un lado lo mejor. Pero este hombre, como era líder, como era hombre valeroso, hizo un grupo de personas, lo siguieron, que estaban en la misma condición de él. Era un desechado. Era una persona que se había quedado sin nada, por decirlo así, se quedó en la calle, pero él se hizo cabecilla de un grupo, y este grupo eran sicarios, eran asaltantes. ¿Hasta dónde llegó la vida de Jefté? Pero cuando Dios va a hacer algo, no importa dónde te hayan metido. Cuando Dios va a hacer algo, no importa lo que hayas hecho. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Dios va a hacer algo, Dios lo va a hacer y se acabó. Nadie le puede decir a Dios qué hacer. Nadie le puede decir ni aconsejar a Dios. Oh, maravilloso Dios. Nadie. Ahí Jefté se hizo famoso, se hizo cabecilla. Me imagino como David en la cueva de Adulam, que se juntaron todos los amargados de espíritu. Hicieron a David jefe de ellos. David, desechado por sus hermanos. Porque cuando David fue a ver cómo estaban sus hermanos allá en la batalla, donde iba a pelear contra Goliat, el pueblo de Israel, los soldados de Israel, estaban todos los soldados en forma de batalla, pero le tenían miedo al paladín, le tenían miedo a Goliat. Y también el rey de Israel en ese momento, que era Saúl, estaba temblando. Pero cuando David comenzó a escuchar cómo ese paladín estaba insultando a los escuadrones de Israel y comenzó a preguntar a aquel muchachito pequeño, sus hermanos le dijeron: eres un metiche, ¿para qué has venido? Lo despreciaron. Pero ¿sabe qué? Desechado por sus hermanos, como que no componía nada en el campamento de Israel, y fue el que libró a Israel de la mano de los filisteos. Fue el que se echó el plato a Goliat.
el desechado. Ahora, si vamos más profundo, Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, desechado por los fariseos. Jesús, ¿quién era? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que le decían los fariseos a Jesús? Hijo de fornicación. ¿Cómo vas a ser nuestro maestro? Eres hijo de fornicación. Eso es lo que había en la mente de los fariseos. Que Jesús era hijo de fornicación. Pero lo que ellos no sabían era que Jesús era cabeza del ángulo. Era el que Dios había preparado para salvar a millones de personas. El despreciado, el desechado, es el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Alábalo, hermano, alaba al Señor, alaba al Señor, aleluya. José, desechado por sus hermanos, ¿no es cierto? José el soñador, despreciado y desechado por sus hermanos. Pero José vino a salvar a sus hermanos de una hambre terrible de la cual iban a morir. Por eso no podemos desechar a nadie. Por eso no podemos nosotros convertirnos en jueces de nadie, porque no sabemos lo que Dios tiene planeado en el futuro. ¿Cuántos alaban al Señor? No sabemos qué sorpresa nos vaya a dar el Señor en el futuro, hermano. Oh, maravilloso Dios, porque tenemos un Dios justo. Tenemos un Dios. Mire, el Señor le dijo a Israel: mira, no oprimas al extranjero. Oye bien, porque si el extranjero dobla sus rodillas y clama a mí, yo lo voy a oír y tú vas a estar en problemas conmigo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios no tiene favoritos. El que le busca le encuentra. Amén. El que le toca le abre. Puede ser que esté descalificado para nosotros, pero aprobado por Dios. ¿Cuántos le dicen amén al Señor? Aleluya. Así es nuestro Dios. ¿Y quién le va a decir a Dios no lo hagas? Él es soberano. Es Señor. Él es Dios de dioses y Señor de señores. Oh, maravilloso Dios. Hermano, nosotros también, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, en un tiempo estábamos alejados de Dios, así como Jefté. Pensábamos que todo mundo, que no teníamos ningún valor, como llegó el momento de Jefté, quizás pensó Jefté, así será mi vida. Pero Dios tenía una sorpresa para él. Nosotros también en algún momento estuvimos alejados de Dios, como dice el apóstol Pablo a los de Efesios, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero Él, en su amor y en su misericordia, nos dio la oportunidad de acercarnos a Él por la muerte de su Hijo. El apóstol Pedro nos dice por allá, aleluya, en primera de Pedro 2:10, que antes no éramos pueblo. ¿Verdad que sí? Pero ahora llegamos a ser pueblo. Y no solamente pueblo, somos reyes y sacerdotes. Porque ministramos en la casa de Dios. Somos adoradores de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no porque fuéramos buenos. Como dice en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27, que es lo necio del mundo. ¿Escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo?
Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes del mundo. ¿Sabe por qué? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Levanta tu mano y dale la gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, maravilloso Dios. Ahora, esta gente que había desechado a Jefté y le había dicho, no te necesitamos más. El otra vez mi hermano Miguel nos testificaba que él tuvo que portarse mal para conocer a Cristo. Porque el hermano se portó mal y se lo llevaron a una correccional por allá, ¿verdad? En el Ejército de Salvación. Un centro de rehabilitación de caracteres y de muchas cosas, porque el Ejército de Salvación, hermanos, en ese tiempo, y no sé ahora, pero era dirigido por cristianos, americanos. Ahí conoció a Jesús y Jesús cambió su carácter, cambió su conducta y cambió su vida. Jefté se tuvo que ir para que sus hermanos reconocieran que no había otro como Jefté. Después tuvieron que humillarse, bajar la cabeza. Me imagino hicieron algunas reuniones de todos los ancianos de Galaad y dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos a Jefté, porque nadie tiene los pantalones que tiene Jefté. Nadie de los que estamos aquí tiene el espíritu de Jefté. Y el único que nos puede librar de los amonitas y de los descendientes de Lot es Jefté. Por lo tanto, vamos a buscar a Jefté. Y tuvieron que agachar la cabeza, avergonzados, ir a buscar a aquel que habían corrido y hacerle reverencia y decirle, Jefté, te necesitamos. Jefté, necesitamos que vengas con nosotros para que puedas pelear contra los amonitas. ¡Ay, Jefté! Les dijo, oh, pero hubo un tiempo que no servía nada, para nada. ¿Por qué me desecharon? Porque no me querían ver y ahora me andan buscando. Ahora sí me buscan, ¿verdad? Ahora que están en problemas. Ahora que ustedes no pueden resolver los problemas. Porque hay que entender, hermano. Hay que entender que hay gente que cada quien Dios le ha dado un don y le ha dado un talento que no me lo ha dado a mí ni te lo ha dado a ti. Y Dios necesita a ese hombre en sus filas, necesita a esa mujer en sus filas. Porque así como la mano tiene muchos dedos y un dedo no le puede decir a otro dedo, no te necesito, porque todos son útiles. Así todos somos útiles en la obra del Señor. Por lo tanto, Jefté era el dedo grande. Sonríase que Cristo le ama. A veces lo que despreciamos, lo que tú desprecias, lo que tú pones en poco es lo que Dios engrandece, porque Dios no mira como miras tú. ¿Te acuerdas cuando Samuel se presentó en la casa de Isaí para buscar al nuevo rey? Miró a los hombres corpulentos, fuertes, aleluya, y dijo, delante de mí está el rey. El Señor le dijo, te equivocas, porque yo no miro la apariencia, yo miro el corazón. Porque no es él el que va a pelear, soy yo el que voy a pelear a través de él. ¿Sabe que desde la antigüedad
la gente siempre se emocionaba cuando había un hombre. Por eso los filisteos, que vaya Goliat al frente, porque cuando lo vean van a empezar a temblar, porque está bien grandote, bien potente, y cuando camine va a temblar la tierra y los israelitas se van a derretir. Pero sabe una cosa, aquel chaparrito llamado David, despreciado por sus hermanos, aleluya, agarró una onda y dijo: como pastor maté al oso, maté al león, como pastor me voy a echar ese grandotón. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, y lo derribó, hermano. Porque hay que entender que no es nuestras fuerzas, es su fuerza la que actúa. Pero algo que me gusta de Jefté que nos falta a nosotros. Es que Jefté, a pesar de que en ese momento crucial, cuando más lo necesitaban, él se había podido negar. Él había podido: arréglenselas como puedan. Ustedes me desheredaron y me votaron, y yo no voy a ir a pelear por ustedes. Así es que si ustedes me corrieron, a ver cómo le hacen. No, Jefté decidió ayudar a sus hermanos. Aunque lo habían ofendido, aunque lo habían herido, aunque lo habían desheredado, aunque lo habían echado como un perro, Jefté tenía un corazón perdonador. Eso es lo que Dios busca de ti, que perdones a los que te han ofendido, que perdones a los que te han insultado, que perdones a aquellos que te han desechado y te han tratado. Porque ¿sabes una cosa? De alguna manera Dios hará que ellos reconozcan que hicieron mal delante de ti, así como lo hizo aquí en esta ocasión. Fue con ellos. Pero no termina esto ahí. ¿Sabes qué pasó en el versículo 29? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad, Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa a Galaad pasó a los hijos de Amón. El Espíritu Santo vino sobre Jefté. Dios preparó el corazón de Jefté, y Jefté, aunque era un hombre valeroso, necesitaba la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder vencer al enemigo. Porque el Señor le dijo a un caudillo de Israel: no es con espadas ni con ejércitos, es con mi espíritu. Con el Espíritu Santo es que se ganan las batallas. Con el Espíritu Santo es que tú cruzas y atraviesas por donde debes de atravesar, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es el que nos lleva por senderos seguros. El Espíritu Santo es el que nos da la victoria. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso el Espíritu Santo tiene que venir sobre la iglesia, para que la iglesia sepa el rumbo que debe de tomar. Porque no es porque yo me sienta valiente, sino porque Él es valiente. Yo solamente me pongo en sus manos y Él hará. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios, hermano? ¡Aleluya! El Espíritu Santo lo santificó, le dio visión, le dio dirección y ganó la batalla.